Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría volver a encontrarnos. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular. Y si no, tranquilos porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que va a hacer vibrar a todos los corazones seriéfilos. Preparen sus palomitas, sus pañuelos y toda la emoción que puedan reunir, porque el rumor que ha estado circulando, el que ha mantenido en vilo a todos los fans de las series turcas y especialmente a los del Love is in the Air es oficial, es real, es un hecho. Hoy vamos a hablar con todo lujo de detalles del reencuentro más esperado de todos los tiempos, Hande Erçel y Kerem Bürsin, juntos otra vez. Sé que muchos de ustedes, como yo, son súper fans de esta pareja. La química que tenían en la pantalla era, de otro planeta. Era de esas que te atrapan, te hacen suspirar, te hacen creer en el amor verdadero. Y claro, saber que también fueron pareja en la vida real, lo hizo aún más emocionante. Porque, seamos sinceros, todos queríamos que Eda y Serkan fueran para siempre, tanto en la ficción como en la realidad. Así que, como podrán imaginar, las noticias sobre su posible reencuentro han sido recibidas con una avalancha de emoción y alegría por toda la comunidad. Las redes sociales explotaron. Y con razón. Pero antes de sumergirnos de lleno en este emocionante tema, quiero darles la bienvenida a los nuevos suscriptores. Hola a todos. Este canal es su casa, el lugar perfecto para estar al día con todas las novedades del fascinante mundo de las series turcas. Aquí encontrarán chismes jugosos, análisis profundos, reseñas detalladas, debates apasionados y, sobre todo, mucho cariño y respeto por este género que nos une. Así que si son nuevos por aquí, no se lo piensen más. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y únanse a esta gran familia seriéfila. Ya verán que les va a encantar. Ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha revolucionado a los fans del Love is in the Air, la que ha sido trending topic en todas las plataformas digitales, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin han vuelto a trabajar juntos. ¿Y dónde? En una campaña publicitaria. Sí, así como lo oyen. Después de años de separación profesional, estos dos talentosos y queridos actores se han reunido para ser la imagen de una marca de, bueno, eso no es tan importante, aunque ya les daré algunos detalles más adelante. Lo importante, lo que nos importa a todos, es que están juntos. Han vuelto a compartir set, a compartir miradas, a compartir esa magia que solo ellos saben crear. La verdad es que en cuanto salieron las primeras fotos y vídeos de la campaña, las redes sociales estallaron. Literalmente. Twitter, Instagram, TikTok, todo fue un hervidero de comentarios, de memes ingeniosos, de reacciones emotivas y, por supuesto, de miles de mensajes de felicitación y agradecimiento. La comunidad seriéfila, y especialmente la de Love is in the Air, demostró una vez más su fidelidad y su pasión por esta serie y por sus protagonistas. Y no es para menos. La química entre Hande y Kerem, incluso después de tanto tiempo, sigue siendo evidente. Se les ve cómodos, sonrientes, cómplices. Esa conexión especial, esa chispa que tenían en la serie, todavía está ahí. Y eso, amigos, es algo que no se puede fingir. Es algo que nace del corazón, de la conexión, de la complicidad, y se nota. Pero, ¿qué sabemos exactamente de esta campaña? ¿En qué consiste? ¿Qué marca han elegido Hande y Kerem para su reencuentro? Bueno, la información es un poco limitada, ya que las marcas suelen ser muy celosas de su publicidad. Pero afortunadamente tenemos algunas pistas y detalles que nos permiten hacernos una idea más completa. Se trata de una campaña publicitaria para una conocida marca de sorpresa. Productos para el cabello. Sí, Hande y Kerem, quienes siempre han sido reconocidos por su belleza y su estilo impecable, se han unido para promocionar una línea de cuidado capilar. Una elección muy acertada. Por lo que sabemos, el rodaje tuvo lugar en un lugar espectacular, con escenarios muy cuidados y una producción de alta calidad. Los vídeos y las fotos que se han filtrado ya nos dan una idea de la estética y la atmósfera de la campaña. Vemos a Hande y Kerem en ambientes elegantes, con looks sofisticados, mostrando la frescura y el brillo que siempre los ha caracterizado. Una campaña visualmente impactante. En los vídeos que han salido podemos verlos interactuando, bromeando, mostrando esa complicidad que tanto amamos. Se les ve muy relajados, disfrutando del rodaje, y esa conexión especial que tenían en la serie, todavía está ahí. Se miran a los ojos, sonríen, se entienden con solo una mirada. Es como si el tiempo no hubiera pasado.
Y aunque por supuesto la publicidad, es inevitable sentir la emoción de verlos juntos otra vez en cualquier contexto. Es como volver a ver a Eda y Serkan, aunque sea por unos minutos. Es un viaje en el tiempo, un reencuentro con nuestros personajes favoritos, una dosis de alegría y nostalgia que nos llena el corazón. ¿Pero qué significa esto para el futuro? ¿Podríamos esperar una nueva serie o película juntos? Esta es la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, la que nos mantiene en vilo. La verdad es que, de momento, no hay nada confirmado. Las especulaciones son muchas, los deseos de los fans son aún mayores, pero por ahora, no hay ningún proyecto oficial anunciado. Sin embargo, aunque no haya nada confirmado, las posibilidades son más que alentadoras. La reacción del público ante esta campaña ha sido tan positiva, tan arrolladora, que no sería sorprendente que Hande y Kerem recibieran más propuestas para trabajar juntos en el futuro. El mercado turco es muy receptivo a este tipo de reencuentros. Los productores siempre están buscando fórmulas para atraer al público, y qué mejor que reunir a dos estrellas que ya han demostrado tener una química explosiva y una legión de fans que los adoran. Y hablando de las series turcas y de la carrera de Hande y Kerem por separado, es importante destacar el éxito que han tenido. Hande, como todos sabemos, es una actriz talentosa y versátil. Ha protagonizado otras series muy populares, como Hayata Ak, Güneşinkler, Siyainci, y más recientemente ha participado en Bambaşka Biri, donde ha demostrado su crecimiento como actriz y su capacidad para interpretar roles más complejos. Kerem, por su parte, ha seguido cosechando éxitos protagonizando series como Sen Kalkapm, y también Jakob Seversen, donde ha demostrado su versatilidad y su talento para interpretar personajes diferentes. Ambos son dos estrellas en ascenso con una carrera sólida y un futuro prometedor. Y eso, amigos, es algo muy importante. Porque el éxito de Hande y Kerem por separado, no solo les ha permitido crecer profesionalmente, sino que también ha afianzado su popularidad y su influencia en el mundo del entretenimiento. Esto, a su vez, hace que un posible reencuentro sea aún más atractivo para los productores y para el público en general. Así que aunque por ahora solo tengamos esta campaña publicitaria, no podemos descartar la posibilidad de que en el futuro veamos más proyectos en común. Y todos los fans lo esperamos con ansias. Personalmente me encantaría verlos protagonizar una nueva serie juntos. ¿Se imaginan? Sería un bombazo. Una serie con una trama original, con personajes complejos y con esa química inigualable que solo ellos saben crear. Sería el sueño hecho realidad. Pero mientras tanto, disfrutemos de este reencuentro publicitario. Es un regalo para los fans. Y ya sabemos que aunque no veamos una nueva serie, esta campaña es una excelente señal. Demuestra que la relación entre ellos es buena, que se llevan bien, que se respetan, y que están dispuestos a trabajar juntos. Y eso es algo muy importante. Porque, seamos sinceros, la química en pantalla no es solo talento actoral. También es respeto, admiración, complicidad, y todo eso, amigos, se tiene que construir y mantener. Y Hande y Kerem, con esta campaña, nos demuestran que lo han hecho. Que han sabido preservar esa conexión especial que tenían, y que están listos para seguir emocionándonos con su trabajo. Ahora hablemos un poco de lo que significó Love is in the Air para muchos de nosotros. Para mí, esta serie fue un verdadero fenómeno. Fue mucho más que una simple serie de televisión. Fue una experiencia, un viaje emocional, un refugio. La trama, los personajes, la música, los paisajes, la moda, todo era perfecto. La historia de Eda y Serkan con sus altibajos, sus momentos románticos, sus dramas, sus risas, sus lágrimas, nos enganchó desde el primer episodio. Nos hizo reír, llorar, soñar. Nos hizo creer en el amor, en la perseverancia, en la importancia de luchar por nuestros sueños. La química entre Hande y Kerem fue fundamental para el éxito de la serie. Era palpable, era creíble, era mágica. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la forma en que se entendían sin hablar. Todo era perfecto. Era como si Eda y Serkan fueran una sola persona. Y por supuesto, no podemos olvidar la belleza de Estambul, la ciudad donde se desarrollaba la historia. Los paisajes, los lugares emblemáticos, los restaurantes, los cafés, todo contribuía a crear un ambiente mágico, romántico y lleno de encanto. Y por supuesto, la moda. Los looks de Eda, siempre a la moda, siempre impecables, eran un sueño.
Sus vestidos, sus zapatos, sus accesorios, todo era una inspiración. Así que, volviendo al tema principal, el reencuentro de Hande y Kerem es una excelente noticia para los fans de Love is in the Air y, en general, para los amantes de las series turcas. Es una señal de que todavía hay cariño, afecto y profesionalismo entre ellos. Es una señal de que la magia de Eda y Serkan sigue viva en el corazón de Hande y Kerem. Y eso es algo maravilloso. Es un regalo para todos los que nos enamoramos de esta historia, para todos los que nos identificamos con sus personajes, para todos los que creímos en su amor. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Están emocionados por este reencuentro? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie juntos? ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the Air? ¿Qué esperan de esta campaña publicitaria? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, conocer sus sentimientos y saber qué piensan. Su participación es muy importante. Y por supuesto quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Hemos repasado un poco la noticia de su reencuentro, las expectativas que esto genera, la emoción que nos da verlos juntos de nuevo, y todo lo que Love is in the Air significó para nosotros. Espero que hayamos refrescado la memoria y reavivado el cariño que sentimos por Eda y Serkan, o mejor dicho, por Hande y Kerem. No olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todos los que sean fans de las series turcas y por supuesto, de Hande y Kerem. Corran la voz. Que todo el mundo se entere de esta gran noticia. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Próximamente estaré analizando la campaña publicitaria en detalle, revelando más secretos y compartiendo mis opiniones sobre los looks, la trama y por supuesto, la química entre Hande y Kerem. No se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y recuerden amigos, el amor siempre está en el aire, y a veces también en una campaña publicitaria. Adiós.